Muy buenas noches. Agradecemos su amable presencia en este servicio, un servicio sanador de la ciencia cristiana desde Tercera Iglesia en la ciudad de Nueva York. Iniciaremos este servicio cantando el himno número 88. Leeré el primer verso. Oh Espíritu, amor, quiero gracia expresar, quiero con amor curar y tu vida revelar. Con valor y humildad quiero al Cristo enunciar. Himno número 88. Leeré de la Biblia y pasajes correlativos de ciencia y salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. La lección de esta semana se inspiró con el concepto de gracia y redención. La Biblia, Nueva Traducción Viviente. Primero a los Corintios. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios, para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Somos trabajadores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios.
Por la gracia que Dios me dio, yo eché los cimientos como un experto en construcción. Ahora otros edifican encima, pero cualquiera que edifique sobre este fundamento tiene que tener mucho cuidado, pues nadie puede poner un fundamento distinto de que ya tenemos, que es Cristo Jesús. Juan. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. De su abundancia, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés. Pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Hechos. Esteban, un hombre lleno de la gracia y el poder de Dios, hacía señales y milagros asombrosos entre la gente. Cierto día, unos hombres de la sinagoga comenzaron a debatir con él. Eran judíos de Cirene, Alejandría, Cilicia y de la provincia de Asia. Ninguno de ellos podía hacerle frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Testigos mentirosos dijeron: este hombre siempre habla contra el santo templo y contra la ley de Moisés. Lo hemos oído decir que este tal Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las costumbres que Moisés nos transmitió. En ese momento todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban, porque su cara comenzó a brillar como la de un ángel. Entonces el sumo sacerdote le preguntó a Esteban: ¿son ciertas estas acusaciones? Esteban dio la siguiente respuesta: pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. ¿Resistirán para siempre al Espíritu Santo? Deliberadamente desobedecieron la ley de Dios, a pesar de que la recibieron de manos de ángeles. Los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Y les dijo: miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces empezaron a gritar, se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Saulo fue uno de los testigos y estuvo totalmente de acuerdo con el asesinato de Esteban. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote. Le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarles su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraron ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual
de regreso a Jerusalén encadenados. Al acercarse a Damasco para cumplir esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Ahora bien, había un creyente en Damasco llamado Ananías. El Señor le habló en una visión. Lo llamó: Ananías. Sí, Señor, respondió. El Señor le dijo: ve a la calle llamada Derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Señor, exclamó Ananías, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre les ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Además, tiene la autorización de los sacerdotes principales para arrestar a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque Él es mi instrumento, elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. Así que Ananías fue y encontró a Saulo. Puso sus manos sobre él y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante, algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. Y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo: Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Todos los que lo oían quedaban asombrados. ¿No es este el mismo hombre que causó tantos estragos entre los seguidores de Jesús en Jerusalén? Se preguntaban: ¿y no llegó aquí para arrestarlos? Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. Entonces Bernabé se lo llevó a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto al Señor en el camino a Damasco y cómo el Señor le había hablado a Saulo. Así que Saulo se quedó con los apóstoles y los acompañó por toda Jerusalén, predicando con valor en el nombre del Señor. Cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga ese día, la gente les suplicó que volvieran a hablar sobre esas cosas la semana siguiente. Muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé, y ambos hombres los exhortaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios. A la semana siguiente, casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor. Cuando algunos judíos vieron las multitudes, tuvieron envidia. Así que calumniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon:
era necesario que primero les predicaremos la palabra de Dios a ustedes, los judíos. Pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna, se la ofreceremos a los gentiles. Cuando los gentiles oyeron esto, se alegraron y le dieron las gracias al Señor por su mensaje. Y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Así que el mensaje del Señor se extendió por toda esa región. Luego los judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Romanos. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús, y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las sagradas escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles y el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. Que Dios, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. ¿Acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Segunda de Tesalonicenses. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, quien nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una esperanza maravillosa, los conforten y fortalezcan en todo lo bueno que ustedes hagan y digan. Segunda a los Corintios. Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las Escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres. Sus buenas acciones serán recordados para siempre. Segunda de Pedro. Queridos amigos, ustedes ya saben estas cosas, así que manténganse en guardia. Entonces no serán arrastrados por los errores de esa gente perversa y no perderán la base firme que tienen.
En cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria ahora y para siempre. Amén. Y de la ciencia y salud con la llave de las Escrituras por Mary Baker Eddy. Lo que más necesitamos es la oración del deseo ferviente de crecer en gracia, expresada en paciencia, mansedumbre, amor y buenas obras. A través de todas las generaciones, tanto antes como después de la era cristiana, el Cristo como la idea espiritual, el reflejo de Dios, ha venido con alguna medida de poder y gracia a todos los que estaban preparados para recibir el Cristo, la verdad. Pablo no fue al comienzo discípulo de Jesús, sino un perseguidor de los seguidores de Jesús. Cuando la verdad se le apareció por primera vez en la ciencia, Pablo fue cegado y él sintió su ceguera, pero la luz espiritual pronto lo capacitó para seguir el ejemplo y las enseñanzas de Jesús, sanando a los enfermos y predicando al cristianismo por toda Asia Menor, Grecia y hasta en la Roma imperial. Saulo de Tarso contempló el camino, el Cristo o la verdad, solo cuando su sentido incierto de lo justo se dio ante un sentido espiritual, que es siempre justo. Entonces el hombre fue cambiado. El pensamiento adoptó un punto de vista más noble y su vida se volvió más espiritual. Él se dio cuenta del mal que había hecho en perseguir a los cristianos, cuya religión no había comprendido, y en humildad tomó el nuevo nombre de Pablo. Contempló por primera vez la idea verdadera del amor y aprendió una lección en la ciencia divina. Un gran sacrificio de las cosas materiales tiene que preceder a este entendimiento espiritual avanzado. El milagro de la gracia no es milagro para el amor. Jesús demostró la incapacidad de la corporalidad, así como la capacidad infinita del espíritu, ayudando así al sentido humano que hierra a huir de sus propias convicciones y a buscar seguridad en la ciencia divina. La razón, bien dirigida, sirve para corregir los errores del sentido corporal. Pero el pecado, la enfermedad y la muerte parecerán reales, así como las experiencias del sueño mientras dormimos parecen reales, hasta que la ciencia de la armonía eterna del hombre quebrante esas ilusiones con la inquebrantable realidad del ser científico. ¿De dónde me vino esta convicción celestial? Una convicción antagónica al testimonio de los sentidos físicos. Según San Pablo, era el don de la gracia de Dios que me había sido dado según la operación de su poder. El milagro no introduce ningún desorden, sino que revela el orden primordial, estableciendo la ciencia de la ley inmutable de Dios.
La mente humana se opone a Dios y hay que despojarse de ella, como declara San Pablo. Todo lo que realmente existe es la mente divina y su idea, y en esta mente se encuentra que el ser entero es armonioso y eterno. Jamás leemos que Lucas o Pablo hicieron una realidad de la enfermedad a fin de descubrir algún medio para sanarla. Jesús jamás preguntó si la enfermedad era aguda o crónica y jamás recomendó prestar atención a las leyes sanitarias. Jamás dio medicamentos. Jamás oró para saber si era la voluntad de Dios que un hombre viviera. Él comprendía que el hombre, cuya vida es Dios, es inmortal, y sabía que el hombre no tiene dos vidas, una para ser destruida y la otra que ha de hacerse indestructible. San Pablo escribió: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto es, pongamos a un lado el yo y el sentido materiales, y busquemos el principio y la ciencia divinos de toda curación. La ignorancia y la creencia falsa, basadas en un sentido material de las cosas, son las que ocultan la belleza y la bondad espirituales. Comprendiendo esto, Pablo dijo: ni la muerte ni la vida, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En la medida en que la declaración científica acerca del hombre es comprendida, puede ser comprobada y sacará a luz el verdadero reflejo de Dios, el hombre verdadero o el nuevo hombre, como lo expresa San Pablo. En Colosenses, Pablo escribe: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando el ser espiritual sea comprendido en toda su perfección, continuidad y poder, entonces se encontrará que el hombre es la imagen de Dios. El significado absoluto de las palabras apostólicas es este: entonces el hombre será encontrado a su semejanza, perfecto como el Padre, indestructible en la vida, escondido con Cristo en Dios, con la verdad en el amor divino, donde el sentido humano no ha visto al hombre. Pablo tenía un sentido claro de las exigencias físicas y espirituales de la verdad sobre los mortales cuando dijo: os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación, dijo Pablo. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pablo.
La verdad eterna está cambiando el universo. A medida que los mortales se desprenden sus pañales mentales, el pensamiento se expande en expresión. Sea la luz, es la exigencia perpetua de la verdad, y el amor, cambiando el caos en orden y la disonancia en la música de las esferas. Cuando el Cristo cambia una creencia de pecado o de enfermedad en una creencia mejor, entonces la creencia se disuelve en comprensión espiritual y el pecado, la enfermedad y la muerte desaparecen. El Cristo, la verdad, da a los mortales alimento y vestido temporarios hasta que lo material, transformado con lo ideal, desaparece y el hombre es vestido y alimentado espiritualmente. San Pablo dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Jesús dijo: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Esta verdad es la ciencia cristiana. La gracia y la verdad son mucho más potentes que todos los otros medios y métodos. Oremos por esta congregación, primero en silencio, después diremos juntos el Padre Nuestro. El Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Cantemos el himno número 163.
precepto diste tú, Jesús. Debemos siempre perdonar. Obedecerlo nos dará poder divino, celestial. Himno 163. Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Tenemos servicios en español el domingo a la 1 de la tarde y una reunión de testimonios del miércoles a las 5:30 de la tarde. En inglés tenemos servicios los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Todos los servicios se llevan a cabo en línea y en persona. La tercera iglesia mantiene una sala de lectura en el primer piso de este edificio. La sala de lectura ofrece un lugar tranquilo para la oración y el estudio, y todos son bienvenidos. Aquí puede comprar libros y grabaciones sobre la ciencia cristiana. El horario de la sala de lectura es de lunes a viernes, de la 1 hasta las 4 de la tarde. Tercera iglesia ofrece clases de la escuela dominical en línea y en persona para niños y adolescentes todos los domingos. En la escuela dominical, los estudiantes aprenden cuánto Dios los ama. También aprenden sobre los personajes y las lecciones de la Biblia y el poder sanador de la verdad. Para obtener más información sobre horarios y clases, envíenos un correo electrónico a thirdchurch@thirdchurchnyc.com. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Wado 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. La ciencia cristiana es una religión sanadora. Ahora todos ustedes, presentes y en línea, están invitados a compartir experiencias, testimonios y observaciones sobre la ciencia cristiana y apoyar a la congregación con oración.
Si está escuchando por teléfono y le gustaría compartir un testimonio, presione el asterisco y luego el número 6. Nuestro técnico Mateo está escuchando y activará su voz. En ese momento tendrá la palabra. Favor de hablar directamente al micrófono de su teléfono. No use el altavoz para que podamos escucharlo mejor. Si está asistiendo por Zoom, favor de activar su micrófono y tendrá la palabra. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la lectura. Me gustó mucho escuchar las palabras y la sabiduría que tenemos en la ciencia y salud y en la Biblia, nuestros dos directores de vida que usamos en la ciencia cristiana y que muchos están usando en todo el mundo. He pensado últimamente en el concepto de la gracia y lo que es vivir con gracia. Y en la ciencia cristiana tenemos una idea que también está reflejado, se ve en la Biblia, y esa idea es que podemos vivir en gracia la vida y las tribulaciones, las cosas que nos pasan, todo lo podemos experimentar y vivir con gracia si aceptamos y reconocemos siempre que somos perfectos hijos de Dios. Somos perfectas y perfectos. Y hemos nacido ahí y esta es nuestra naturaleza. Y he trabajado mucho con ello, con este concepto durante estos tiempos de pandemia, en donde tenemos muchos mensajes de que necesitamos algo para ser sanos o para ser perfectos o para vivir un buen vivir, para alcanzar la salud, para alcanzar una vida plena y social. Y trabajo diario con este concepto del ser perfecto que hay que reconocer en todos. Y en mi trabajo he sentido en muchas ocasiones al inicio que mis compañeros y mis jefes no veían una imagen perfecta en mí. Entonces me dediqué a enseñar esta imagen perfecta, a dedicarle tiempo, cariño, dedicación espiritual a mi trabajo. ¿Qué significa eso? Pues para mí era el acto de rezar, de diariamente pensar en el trabajo como un espacio que es reflexión espiritual y una reflexión perfecta si es una reflexión de Dios, quien sabemos que es el origen de este estado perfecto y que nosotros no podemos ser más que eso, que nuestra naturaleza es ser esa reflexión perfecta de Dios y eso se refleja en todas las creaciones humanas como el trabajo y la estructura de la estructura laboral, etc. Entonces, estando más y más con este concepto y tratando de enseñar esto y de dar lo mejor de mí en el trabajo, pero pensándolo de una manera espiritual, he podido ver con el paso de los días y los meses que mis compañeros y los jefes y los que avisan, los que aconsejan al centro donde yo trabajo, poco a poco ellos también se están dando cuenta de ese ser, de esa naturaleza que podemos lograr en un espacio que también a veces es difícil de lograr la armonía. Y he visto cómo va de la mano eso de poder resolver con fe, con una manera espiritual de ver la vida y con ese concepto de siempre estar en esa realidad perfecta de Dios. Y estoy muy agradecida porque tengo este recurso que me permite ver el mundo de otro lado y me permite ver esa perfección en los otros humanos que me rodean
me permite ver esa perfección en mí también. Y por eso estoy muy agradecida con la ciencia cristiana y todas las enseñanzas que vemos en la Biblia. Gracias. Gracias. Gracias a todos por su presencia, por sus oraciones, por su apoyo y por sus testimonios. Concluimos con el himno número 91. Gracia nos das, divino amor. Te obedecemos solo a ti. En ti perdemos lo mortal y el regocijo tú nos da. Himno número 91.